Es un gozo el poder estar juntos en esta mañana, en este lugar que nuestro Dios nos ha dado para tener este tiempo de adoración delante de Él y para escuchar su voz. ¿Recuerdan ustedes cómo es que el cristiano escucha a Dios? Muy bien. Mientras que nosotros escuchamos a otras personas a través de nuestros oídos, el sentido de los oídos, a Dios no lo escuchamos con los oídos, a Dios lo escuchamos con los ojos, leyendo su palabra. Y qué bueno entonces que el Señor hoy nos permite reunirnos para presentarnos delante de Él y escucharle a través de su palabra. Quiero pedirle que usted vaya a la escritura en ese texto del que hoy estaremos meditando. Será el texto que el Señor hoy a través de él usará para hablar a nuestras vidas. Y creo que cuando nosotros estamos empezando un nuevo año, en este nuevo año, nosotros analizamos muchas cosas, pero quizás dentro de todas las cosas que nosotros analizamos, hay una que es la que menos analizamos. Yo sé que muchos analizan cómo va a ser este nuevo año para ellos, proyectos, metas y muchas cosas que se trazan iniciando un año, pero para poder lograr quizás muchas de esas cosas que se han pensado para este año, pues es necesario evaluar también cómo fue el año pasado, qué cosas se hicieron, se lograron, se desarrollaron. Pero nuevamente, creo que hay una que nosotros poco pensamos en ella. Poco nos detenemos a mirar cómo está nuestra vida con esto. ¿Y saben qué es? El pecado. Pocos de nosotros damos tiempo suficiente a nuestra vida para analizar nuestro pecado, para ver nuestra vida de pecado, porque creo que es muy importante antes de planear, proyectar y hablar de lo que será un nuevo año, realmente dar una vista a nuestra vida en realmente lo que somos. Ahora, no sé si usted sabe, creo que muy seguramente lo sabe, pero no sé si usted sabe que nosotros tenemos tres grandes enemigos. Bueno, también sé que hay otros que cuentan otros enemigos de los que voy a mencionarle, pero quiero hablar de esos tres grandes enemigos, iniciando esta exposición, de los que sé que usted conoce, pero quiero invitarle a que sea hoy mucho más consciente de ellos, especialmente del último. Cuando nosotros vamos a la escritura, la Biblia nos dice que nuestro principal enemigo es Satanás. La escritura lo dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Pero este no es el único enemigo que nosotros tenemos. Es un enemigo acérrimo y un enemigo que no desperdicia oportunidad en contra nuestra. Sin embargo, hay otro enemigo del que la escritura nos habla, y es el mundo. Dice la palabra de Dios, y cuando se está refiriendo al mundo, no es al globo terráqueo, no es a la tierra como tal, sino a todo lo que este mundo hace, todo lo que este mundo cree, todo lo que este mundo realiza, o en otras palabras, las personas que viven en esta tierra totalmente en contra de Dios y de su palabra. Dice entonces la palabra de nuestro Dios: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículo número 19. Y cuando nosotros nos descuidamos con estos dos enemigos, Satanás, que siempre está buscando la manera de hacernos pecar, o cuando nos descuidamos con el mundo, que siempre está queriendo llevarnos en su camino en contra de Dios, terminamos
mal. Sin embargo, hay un tercer enemigo en nuestra vida que es necesario ponerle mucho más cuidado, porque hasta este momento los dos enemigos que hemos hablado son externos. El tercer enemigo es mi pecado. Esto ya no es externo, esto es algo que está en mí. Ayer tuvimos la bendición de poder compartir con algunas personas de la iglesia y celebrar y agradecer la próxima llegada de una hermosa bebé entre nosotros como iglesia. Pero una de las cosas que decíamos con este momento era que esa hermosa bebé nos hace recordar que cuando nosotros llegamos a este mundo, llegamos en la condición en la que esa hermosa bebé llegará. ¿Cuál? Pecadores. Nosotros entendemos por la palabra de nuestro Dios que no es que nosotros nacemos inocentes, nacemos sin pecado, y es en un momento de nuestra vida donde nos corrompemos. No, la escritura habla de que en nuestro nacimiento allí ya hay pecado en nosotros. Y hablando entonces acerca de ese pecado que nosotros podemos evidenciar a lo largo de toda nuestra vida, la escritura también dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículo 20. Y estas eran palabras de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Un hombre que el Señor usó para extender su palabra por todo el territorio del pueblo judío y de los lugares aledaños. Ahora, entonces, cuando nosotros somos conscientes de estos enemigos, creo que nosotros tenemos entonces que prepararnos y que mirar de qué manera poder enfrentar claramente a cada uno de ellos, pero sabiendo que el más peligroso es nuestro propio pecado, porque es el que está adentro y en nuestras vidas hay evidencias claramente de nuestro propio pecado. Cuando nosotros nos colocamos a ver la sociedad en la que nosotros vivimos, y creo que cuando nosotros vamos a los medios de comunicación, la televisión, la internet, vemos claramente cómo ese pecado salta a la luz constantemente. Nosotros conocemos historias de personas que insultan a otras, que dicen mentiras, que hacen engaños, robos, violan, secuestran, asesinan, y dentro de ese asesinato pasan cosas tan horrendas como estas. Los felicidas. ¿Saben ustedes quiénes son los felicidas? Son los padres que matan a sus hijos. ¿Ha conocido o escuchado usted historias así? O también los parricidas o los matricidas. Yo sé que esas palabras no son muy comunes, pero las historias sí. Son los hijos que matan a sus padres o a sus madres. O también los oxoricidas, más raro aún, pero igual son personas o historias que conocemos. Los esposos que matan a sus esposas. En estos días alguien me estaba compartiendo que le gustaba mucho ver el programa de Séptimo Día, y ahí sí que nos amplían de una manera muy cruda cómo el pecado está en cada uno de nosotros. Cómo el pecado hace parte de nuestra vida de una manera muy grave y con serias consecuencias. Pero lo peor que nosotros podríamos decir con respecto al pecado en esta mañana es lo que la escritura misma dice de él. Yo quiero pedirle que usted vaya por un momento a Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y si hay un texto que habla claramente con respecto al pecado y nos confronta con la gravedad de lo que es él, es este texto. Jeremías 17, 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando el texto está hablando del corazón,
no está hablando justamente acerca de ese músculo que se expande y contrae todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo para bombear sangre a lo largo de todo nuestro propio cuerpo. Cuando está haciendo referencia al corazón, está haciendo referencia de la manera como la mayoría de las veces en la escritura se hace referencia al corazón. Y es a ese lugar donde está el centro de mando del ser humano. O sea, en otras palabras, nuestra cabeza. Donde está nuestra mente. Donde se controlan nuestras emociones, nuestras decisiones, lo que nosotros somos. Entonces, esta no es una referencia al músculo, sino al ser. Y es una referencia en la que se dice que el ser es muy, pero muy engañoso. O sea, todo ser humano es muy engañoso y es perverso, dice Dios a través del profeta Jeremías. Pero termina con una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Y qué significa esta pregunta en este texto? Bueno, lo que significa es esto. Y claramente, nuevamente cito lo que en las noticias constantemente nosotros estamos viendo. Ni siquiera el hombre mismo ha conocido la perversidad más a fondo de su propio corazón. Ni siquiera el hombre mismo conoce lo más profundo de su propio pecado. Creo que nosotros, cuando vemos constantemente noticias, nos asombramos de que cada vez pase algo peor. ¿Cómo es posible que un papá con una niña que tiene pocos meses de nacer abusa sexualmente de ella y después de eso la mata? ¿En qué mente puede caber algo así? En la mente del ser humano. Y que demuestra claramente que en ti y en mí entonces hay un terrible pecado. Y yo quiero plantearles cómo este mismo texto ha sido dicho de otras maneras por algunos hombres. Otra manera de hablar de este texto dice así: nada hay tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Y alguien más también lo dijo de esta manera: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Eso entonces nos coloca a nosotros en una condición donde definitivamente nosotros no tenemos nada bueno que decir de nosotros mismos. Y aún no hemos llegado hasta lo peor que nos asombrará de lo malo y perverso que es nuestro corazón. Pero yo quiero invitarle que usted no se desconecte en esta mañana pensando que esa es la condición de vida de otras personas. No, yo no quiero que usted en esta mañana tome su mirada y vea a otros frente a usted. Yo quiero pedirle que usted vea hacia adentro de usted mismo, porque esta es una descripción suya y es una descripción mía. Desde el principio la palabra de Dios lo ha dicho una y otra vez. Después de que Adán y Eva pecan, son expulsados del paraíso, la historia de la humanidad comienza. Y quizás se esperaría de que estos dos hombres hubiesen podido aprender de su pecado. Pero la historia bíblica, no avanzando mucho después de esto, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Pero se continúa la historia humana. Viene entonces el diluvio, y con el diluvio viene también el inicio de una nueva creación por medio de Noé. Sin embargo, después de ese diluvio, Dios pronuncia estas palabras: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y por eso él prometió no volver a destruir la tierra con agua. Génesis capítulo 8, versículo 21, en la mitad de este texto. Pero sigue la historia bíblica y encontramos otra declaración más de nuestro Dios. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y habiendo muchos otros textos más para citar, permítame citar este también. Este mal hay entre lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante toda su vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 en su primera parte. Creo que entonces he podido claramente mostrar a través de la escritura que ninguno de nosotros es alguien que pueda sacar pecho de sí mismo o enorgullecerse en alguna medida y en alguna manera acerca de quién es. Porque si tuviéramos entonces que dar una radiografía y un diagnóstico claro de cada uno de nosotros, lo primero y más contundente que tendríamos que decir es que somos terriblemente pecadores. Esa es nuestra condición. Ahora, estamos en un texto que quiero invitarle a que usted entonces esté en él, vaya a él. El texto de segundo de Samuel, capítulo 11. Y yo creo que este texto es un texto muy conocido por la mayoría. Es un texto que si bien quizás muchos no han leído, por lo menos sé que conocen la historia de este texto. Y no sé si de pronto en la mente suya o en la mente de alguno de los que estamos aquí, este texto se ha resumido de esta manera: la infidelidad de David. No sé si de pronto al pensar en lo que este texto habla, lo hemos resumido solamente de esa manera. Pero quiero mencionarle lo siguiente: cuando nos ponemos a leer detenidamente este texto de la palabra de nuestro Dios, encontramos aquí una gran presentación de lo que es el corazón humano y una gran variedad de los pecados que están en él. Permítame mencionarle algunos de esos pecados. Solamente escuche. En este texto se nos habla de la irresponsabilidad, de que David fue un hombre perezoso, lujurioso, infiel, que tuvo mal testimonio, adúltero, hipócrita, engañador, falso, ilegal, tramposo, malévolo, manipulador, asesino, negligente, indolente, obstinado y tirano. No solamente se habla de que él fue un hombre que cometió un pecado sexual, se nos habla de una gran variedad de pecados, de la que nuevamente yo quiero pedirle a usted, no mire a David en esta mañana. Estaremos hablando de él a partir de este momento, pero creo que el peligro mayor al que nosotros podemos caer en esta mañana es que nuestros ojos sean solamente puestos en David y no en un espejo que revela que también nosotros somos como él. Así que quiero entonces invitarle a que cada uno de ustedes, al ir viendo los pecados que veremos en David, usted se pueda estar analizando y preguntando: ¿también ese es mi pecado? ¿También? Yo sé que ustedes no pudieron contar los pecados que cité hace un momento, los dije de una manera rápida, pero son más de 15. Más de 15 pecados que quiero en esta mañana resaltar, pero con la clara seguridad de que estos pecados no son solamente los pecados de David, sino que también son sus pecados y mis pecados. Por eso el título de este mensaje en esta mañana, el cual es mi terrible pecado. Quiero invitarles a que oremos en este momento. Padre Celestial, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti. Y nos presentamos, Señor, porque queremos oírte, porque queremos que nos hables, Señor, a nuestra vida. No hemos venido, Señor, a que tú nos digas lo que queremos escuchar, sino que queremos, Señor, oír lo que tienes para hablarnos. Padre, estamos empezando un nuevo año,
donde es necesario para empezar este nuevo año evaluar, considerar, hablar de las cosas sumamente importantes. Y una de ellas es nuestro pecado. Una de ellas es ser consciente de qué tan pecadores somos y no simplemente seguir por la vida creyendo que somos los mejores, las mejores personas, aquellos de quienes no hay nada que decir, sino que podamos presentarnos delante de ti y estar a cuentas. Te ruego, Señor, que uses entonces tu palabra para llevarnos, Señor, a una comprensión de él y a ver, Señor, nuestro pecado como debe ser visto delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Y usa, Señor, a quien tú has designado hoy como quien tiene la responsabilidad de exponer este mensaje. Amén. Quizás este mensaje no sería un mensaje muy atractivo para muchos. Es más, en muchos lugares lo que se prefiere escuchar o a lo que se da gusto por oír es aquellas cosas que hablan entonces acerca de lo bueno que es el ser humano, de lo poderoso y capaz que es de llegar a ser y de lo bendecido que debe esperar ser por Dios. Sin embargo, nosotros no podemos dejar a un lado un tema tan importante de la Escritura al que Dios le ha dado una gran importancia, como es el pecado. Y por eso quiero invitarles entonces a que comencemos a ver esos diferentes pecados que aparecen en este texto, pero nuevamente, y voy a estar resaltándolo constantemente, no los vamos a ver para hablar de David, porque ese también es un pecado. Si nos ponemos a rajar de él no estando presente, creo que es entonces necesario hablar de él, pero mirarnos a nosotros mismos. Versículo número 1. Dice el texto: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Y allí está el primer pecado. ¿Cuál es ese primer pecado? Irresponsabilidad. ¿Por qué? El texto nos está hablando que era el tiempo donde los reyes, ¿quién era David? El rey. Donde los reyes entonces tenían la responsabilidad, debían cumplir con el rol que les correspondía de ir al frente de su ejército, llevándolos a la batalla para especialmente cumplir los designios de Dios. El pueblo de Israel, cuando fue a la guerra, guiado por Dios, nunca fue por designio de ellos mismos. Fue porque Dios los mandaba y les ordenaba ir a la conquista, para cumplir así los propósitos que Dios había determinado para el pueblo. Sin embargo, un día David le dio por cambiar las reglas, le dio por hacer algo diferente a lo que él debía hacer. ¿Y qué fue? Quedarse en Jerusalén, no ir a la guerra, y en lugar de eso decirle a Joab. ¿Y quién era Joab? El general del ejército. Decirle: ve tú y haz lo que a mí me corresponde hacer, haz lo que yo debo hacer, pero he decidido quedarme hoy aquí en mi casa. Ahora, la Biblia nos ha dicho a nosotros algo que yo creo que muchos de ustedes recuerdan. No solamente nosotros pecamos con nuestros pensamientos, no solamente pecamos con nuestras palabras, y no solamente nosotros pecamos con nuestras acciones, también nosotros pecamos con cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y esto era lo que le correspondía a David. Él tenía que ir a la batalla, a la guerra con su ejército, pero decidió quedarse. Y continúa diciendo el texto: y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David vio que todo estaba saliendo bien, y antes, en lugar de eso, animarle para ir a seguir cumpliendo con su tarea que él ya había cumplido antes, decidió entonces continuar allí en Jerusalén, en el palacio.
Por eso el texto termina diciendo, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa más que la irresponsabilidad. Y por eso ahora permítame preguntarte, ¿eres tú irresponsable? ¿Has pecado con respecto a faltar a las responsabilidades que tienes como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como trabajador? ¿Eres irresponsable? Yo creo que ninguno de nosotros podríamos decir, nunca lo he sido. También este es nuestro pecado. Versículo 2, dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Aquí encontramos su segundo pecado. ¿Cuál? Pereza. Todo un rey. ¿Sería que no tenía responsabilidades por cumplir? ¿Será que el rey es el que se puede quedar en su lecho, en su cama, sin ninguna preocupación? Claro que no. Ahora, yo creo que usted recuerda ese dicho popular que dice así: la pereza es la madre de todos los vicios. Pues bien, yo creo entonces que David había caído en este terrible pecado. Era la tarde, el rey, y en la tarde, 5 de la tarde, y apenas estaba por allá levantando sus brazos diciendo, ahora sí me levantaré. Pues bien, ¿usted no ha caído también en ese mismo pecado? ¿Cuántas veces la pereza, el saber que tiene que cumplir responsabilidades, pero el no hacerlas, no porque no pueda, no porque no tenga las condiciones, no porque alguien no le haya recordado, sino por simple y llana pereza? Esto fue lo que hizo David. ¿Y usted también? Y dice el texto, pero al finalizar o al continuar, más bien este versículo 2 dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Yo creo que como todo rey, él tenía muchas cosas que atender, tenía muchas cosas que hacer, sentarse y revisar cómo estaban las personas que estaban trabajando para su reino, también los negocios que tenía con otros pueblos vecinos, también mirando las necesidades de su pueblo. Pero este hombre, fuera de que se levanta tarde, se pone a pasear por el terrado de su palacio. ¿Cuántas veces también tú has actuado de la misma manera? Teniendo muchas cosas por hacer y simplemente dejándolas a un lado por pereza. Ahora, yo quiero invitarte a que sigamos leyendo. En la parte final de este versículo 2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Yo no sé si en el día de hoy nosotros pudiéramos hacer como un traslado de ese momento a hoy. Si lo pudiéramos hacer, yo creo que lo que David hubiese estado haciendo en este momento es que él estaba levantándose muy tarde, paseando por su casa, haciendo ocio, y cogió su celular y se puso a mirar en su celular. Y mirando en su celular, vio una mujer que estaba desnuda. ¿Me equivoco? ¿Estoy mal? ¿Eso no pasa hoy? Bueno, David no miró su celular porque obviamente no había celular, pero se puso a mirar desde su palacio a ver qué podía observar, que pudiera de alguna manera satisfacer su pecado. Se puso a mirar entonces todo lo que estaba alrededor, pero su atención se fijó en algo que mostró quién es él, como nosotros, y es entonces el pecado de la lujuria. Un hombre entonces mostró con esto su propia lujuria. Y si alguno se pregunta qué es la lujuria, permítamelo plantearse de esta manera: es el deseo sexual fuera del matrimonio. La palabra de Dios nos ha dicho que los hombres deben desear a sus esposas y lo mismo sus esposas, pero todo deseo sexual que sea fuera del matrimonio,
Llámese que David estuviese allá en la terraza de su palacio viendo y buscando qué ver para satisfacer su pecado, o ver el celular, la computadora o lo que sea para satisfacer su deseo sexual. Eso es pecado. Y yo creo que también usted conoce esto. Cuando revisamos la historia de los diferentes imperios que han estado a lo largo de la humanidad, todos ellos han caído por algo en común. ¿Saben qué es? La lujuria. La lujuria de los hombres. Hombres deseando a mujeres que no son suyas. Y esto les ha llevado a la peor perdición. Pero otra vez, ¿estamos hablando de David? ¿Estamos hablando de esos hombres de la historia? ¿O estamos hablando de ti y de mí? ¿Quién estamos hablando? ¿Tú has pecado de esta manera? Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y claro, cuando nosotros entonces comprendemos que la pereza es la madre de todos los vicios o males, o aún pecados, podríamos hasta decir, vemos que en este versículo 3 el pecado es la infidelidad. David era un hombre que ya estaba casado. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué problema con ese? Los reyes podían tener varias mujeres. Los reyes podían tener varias esposas. Es solamente con ver a Salomón. ¿Cuántas? Imagínense, yo creo que ni el nombre les sabía. 700 mujeres. Y como si fuera poco, además de eso tenía 300 concubinas. Y era un hombre sabio de Dios. Pues yo creo que tanto a Salomón como también a David, que era su padre, se le olvidó algo. Y era que Dios había ordenado que para un hombre había solo una mujer. Que eso lo hicieran los otros reyes, claro. Que en el día de hoy hombres tengan diferentes mujeres, claro, y hasta muy hábiles para esconder su infidelidad. Pero que otros lo hagan no significa que eso es lo correcto y lo permitido delante de Dios. Ahora, ustedes de pronto se preguntarán, ¿David ya era casado? Sí, David ya era casado. Dice la escritura, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 27. Y si usted sabe leer, sabe que estamos en Segunda de Samuel, capítulo 11. O sea que Primera de Samuel, capítulo 18, está antes. Significa que Samuel ya era un hombre casado. Perdón, David ya era un hombre casado. Y esto entonces planteaba que si él había mandado a preguntar por una mujer que no era la suya, ya era infidelidad. ¿Qué con ese pecado? ¿Has sido infiel? Y mucho más cuando nuestro Señor Jesús planteó, no es que para ser infiel no es solamente ir al acto sexual. Con el solo hecho de que aquí en tu mente desees a una mujer o desees a un hombre, ya has sido infiel. ¿Ven nuestro terrible pecado? ¿Has pecado de esa manera? Ahora, el texto termina diciendo, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. No solamente entonces él ya era casado, sino que también ella. Y todo esto David lo pasó por alto. Versículo 4 en su primera parte. Y dice el texto, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. ¿Cuál pecado hay aquí? Pues el pecado del que una y otra vez al cristiano en el día de hoy se le pide, cuídate de él. Y ese pecado es el mal testimonio. David tenía hombres bajo su servicio, a su cargo. Unos eran del ejército, soldados, pero otros eran sirvientes. ¿Y qué fue lo que hizo David en este momento? Lo que hizo este hombre fue tomar a hombres siervos que estaban
bajo su responsabilidad para darles un buen ejemplo y les pidió, vayan y pregunten, vayan y investiguen, vayan y miren quién es ella. Y le trajeron la información y no con eso él se quedó tranquilo, sino que ahora, y muy seguramente fueron los mismos, les dice, ahora vayan y tráiganmelo. Díganme, ¿qué creen ustedes que debieron haber quedado pensando estos siervos, estos mensajeros de David al hacer esto? Ah, no, pues si el rey lo hace, si el rey tiene el permiso para hacerlo, pregúntense ustedes, ¿cuánto más replicaron estos hombres en sus propias familias? Mal testimonio. ¿Tú has dado mal testimonio? ¿Te has comportado de una manera contraria a la escritura que hace quedar a la escritura de una mala manera? Como si fuera un juego o algo que hay que tomar simplemente a la ligera. Cuando seguimos leyendo el versículo 4, en su mitad dice, y él durmió con ella. Así que entonces, este hombre no solamente dio un mal testimonio, no solamente comenzó a dar caminos de infidelidad, sino que además de eso, adulteró con ella. Y esta es la palabra que se usa para una persona que estando casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposo. Ahora, otra vez, muy seguramente él pensaba que como era el rey, tenía el derecho que otros reyes también tenían. Pero se le olvidó este mandamiento. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo termina? En ningún momento yo veo un paréntesis en este texto que diga, y si eres rey, te unirás a tus mujeres. No veo un paréntesis o una aclaración en el texto. El texto lo que dice es, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su individual, una, única. Y esto fue una orden para Adán, que él nos representaba ante toda la humanidad delante de Dios. La orden que le fue dada a Adán es la misma orden para nosotros hoy. Una sola mujer. Pero a David se le olvidó este mandamiento y esta orden dada por Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24, iniciando este texto, es que está este mandamiento. Ahora, ¿has pecado de esta manera? Yo quiero pedirte, no mires a otro, no mires a un lado y no mires al otro. Mírate a ti, revisa tu corazón delante de Dios. ¿Has pecado de esta manera? Ahora, quiero pedirles que saltemos al versículo 6. El resto del versículo 4 y del versículo 5 lo estaremos retomando más adelante. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, recuerden, el general del ejército, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, y aquí está otro pecado más de David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Cuál fue su pecado? Alguien lo diría de esta manera: maldita hipocresía. Realmente David necesitaba que Urías viniera para saber si Joab tenía gripa, para saber si el pueblo estaba pagando los impuestos que debía, o para saber cuántos hombres habían perdido en la batalla. No, esto no era ningún interés de David a través de Urías. Simplemente David estaba haciendo delante de Urías un hipócrita. Solamente estaba queriendo mostrarle una cara que para nada le interesaba y que también su intención era otra. Ahora, alguien dijo que la hipocresía es el arte de ocultar lo verdaderamente que somos. ¿Has sido hipócrita? Cuando otros ven de ti, ven lo que no eres. Y claro, como solamente es por ratos que algunos te ven, entonces fácilmente puedes mostrar
lo que no eres, pero eres lo que aparentas ser. ¿Eres lo que muestras o eres un hipócrita? ¿Este es tu pecado? Versículo 9, versículo 8. Dice el versículo 8: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Sigue siendo un hipócrita este hombre David. Pero además de eso, este hombre David ahora comete un pecado más. ¿Y cuál es su pecado? El engaño. ¿Ya se olvidaron del pecado de David? El pecado que normalmente todos recuerdan de este texto. David había adulterado. David había tenido relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa, y además de eso tenía al frente suyo al que era el esposo. ¿Qué era lo que él quería hacer? Quería engañarlo. Quería decirle: ve a la casa. Hombre, tú necesitas ser atendido. Ve a la casa. Y cuando llegues a tu casa vas a encontrar una hermosa mujer. Y David sabía que era una hermosa mujer. Y la vas a encontrar, y ella, ¿sabes qué va a hacer? Va a lavar tus pies. Y cuando tú seas lavado los pies por ella, te vas a sentir agradecido. Ve a tu casa. ¿Y qué debía pasar si entonces Urías hacía lo que David le decía? Pues que él llegaría a su casa y muy seguramente, después de este momento especial entre un esposo y una esposa legítimamente constituidos, tendrían relaciones íntimas. Hace mucho tiempo no se veían. Deseaba muy seguramente Urías estar con su esposa. Y de esa manera todo se resolvería. Si algo llegaba a pasar, no, Urías fue a su esposa. ¿Y qué pasó con su esposa? Pues tuvo intimidad con ella como todos esposos. ¿Y qué? No, ya de ahí en adelante lo que pase, eso ya es de ellos. David quería entonces engañar a Urías para que ese engaño tapara su pecado. Ahora, el pueblo de Israel, cuando nosotros comenzamos a conocer la historia, dicen muchos del pueblo de Israel que Israel está fundada sobre el engaño. ¿Sabía usted eso? Muchos hablan, y es algo que sacan en contra de los planes y propósitos de Dios para con un pueblo como Israel, diciendo que ese Israel no podía ser el pueblo de Dios porque Israel está fundada sobre el engaño. ¿Y por qué dicen eso? ¿Recuerdan ustedes a Jacob cuando engañó a su hermano Esaú, primero para quitarle la primogenitura y después para robarle la bendición de su padre? Y este fue el patriarca del pueblo llamado Israel. Ahora, otra vez, no estamos hablando ni de David y tampoco estamos hablando de Jacob. Estamos hablando de ti. ¿Has engañado? ¿Has manipulado las cosas de tal manera que se pongan a tu favor? Quizás como jefe, como dueño, como esposo, como esposa, como hijo. ¿Has engañado de alguna manera en tu vida? Versículo número 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. ¿Alguien plantearía esta primera frase del versículo 9? Que el tiro le salió por la culata. Sigue diciendo el texto: y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y aquí viene el siguiente pecado. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Después de quererlo engañar para que él fuera a su casa y de esa manera tapar entonces su pecado, ahora aquí David se comporta como una persona falsa, haciendo algo que era contrario a lo que todo un rey debía hacer. Alguien también dijo una vez: todos están dispuestos a condenar la falsedad, pero ninguno está dispuesto a aceptarla. Yo creo que muchos de nosotros
nos comportamos como aquellos que ven la paja en el ojo de otro, pero no vemos algo, y es la viga que está en nuestro propio ojo. Así que entonces, este hombre David, que sí, había un terrible pecado en él, estaba mostrando y evidenciando que también en nosotros hay uno mayor, y es la falsedad. David estaba comportándose como una persona falsa, y le dice otra vez: tú has venido de camino, debes estar cansado, ¿por qué no has ido a tu casa? Ahora, yo quiero invitarle a que sigamos leyendo este versículo 11, que es el que está a continuación. Dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Ya él sabía parte de esas negras intenciones de David. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Siempre el Señor coloca en nuestro camino alarmas que nos hacen ver nuestro terrible pecado. Y una de las cosas que pasa aquí en este texto es que Urías terminó siendo mejor hombre que el mismo rey. Este hombre debía irse para su casa porque el rey lo estaba empujando para que se fuera. Estaba haciendo un falso con él. Sin embargo, Urías le estaba mostrando cómo debía comportarse un hombre de Dios. ¿Has sido falso? ¿Te has comportado de tales maneras que tu forma o que tu intención ha sido que otros hagan lo que tú sabes que es incorrecto? Versículo 12. Y dijo David a Urías, siguiente pecado: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Los soldados, cuando van a ser parte de un ejército, se someten a una serie de reglas que deben cumplir. Un soldado puede irse a su casa a la hora que quiera. Muchos de los hombres que están aquí pagaron servicio militar. Podían simplemente un día decir: me voy para mi casa, estoy cansado, volveré mañana o pasado mañana. Y iban delante de su superior y le decían: hasta luego, nos vemos en un par de días cuando esté mejor, cuando ya no sienta tanto cansancio. ¿Podían? No, esto era algo que no era permitido hacer, y en las reglas del ejército debía ser respetado. A pesar de que un hombre viniera de la guerra, debía estar y permanecer en Jerusalén por un tiempo, por si se le necesitaba para nuevamente salir a la batalla. Y si no, después de un tiempo prudencial, ir a su casa. Pero ¿qué es lo que pasa con David? Se vuelve el rey que quiere romper las mismas reglas, la ilegalidad. Y esto nos muestra algo que yo creo que todos nosotros sabemos: el poder y el dinero corrompen. Y esto fue lo que le pasó a David. Él dijo: soy el rey, ¿y quién me puede decir a mí que no? Pero aún siendo él el rey, queriendo hacer esto con Urías, era romper las mismas leyes que pertenecían al pueblo de Dios. Pero otra vez, ¿estamos hablando de ellos o de nosotros? ¿Cuántas veces tú has roto las reglas? Y empecemos desde casa, citando esto tan sencillo. Viene alguien a tu casa preguntando por ti porque tienes una deuda pendiente, y después de que le has dicho a tus hijos: no mientas, le dices: vaya, dígale que no estoy. O cuántas veces teniendo que pagar un impuesto, o cuántas veces teniendo que comportar de la manera correcta frente a tu patrón, o cuántas veces teniendo que ser un buen cristiano, has cambiado las reglas a favor tuyo. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ya David se había quedado sin ideas. Ya David se había quedado sin la manera de cómo él decir: ¿cómo tapo mi pecado? Y ahora a lo que él acude, la siguiente estrategia a la que él acude es una trampa. Una trampa, y podríamos decir hasta mortal. Hay personas
que son muy calculadoras y que lo que quieren lo consiguen a toda costa. Y eso no importa si tienen que hacer trampas para que otros caigan en ellas. Ahora, lo que nosotros continuamos leyendo en ese versículo 13 es: y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió en su casa, no descendió a su casa. Yo quiero contarle una experiencia muy ligera de algo que sucedió tiempo atrás, ¿sí? Muy seguramente usted se sentirá identificado. Estaba en una casa donde habían ratones y como a todos, yo creo, esos animales nos molestan, ¿sí? Queremos matarlos para que no estén en la casa. Y en una ocasión, entonces coloqué una trampa, compramos una trampa, coloqué una trampa y la llené de comida para que el ratón quedara allí, atrapado por la trampa. Y resulta que el que quedó atrapado por la trampa fui yo. Porque el ratón vino, se comió la comida y orondo se fue. Nunca la trampa lo cogió. Bueno, hasta es un tiempo después que me puse a pensar, pero ¿cómo? Y después de intentarlo varias veces, y en unas noches escuchaba que la trampa ¡pac! Saltaba, e iba a mirar y el ratón por ningún lado. Hasta que en un momento dije, voy a encontrar la manera. Y nuevamente le coloqué comida en la trampa, pero apreté la comida, de tal manera que para que la tuviera que sacar, hiciera fuerza. Y ahí sí lo cogí. Ahí el ratón cayó en la trampa. Bueno, también, sí. Me refería al de dos patas después al final. Pero quiero contarle, hay muchos que se proponen algo y no importa lo que quieran, lo que se han propuesto, luchan y hacen lo que tengan que hacer, hasta hacer trampas por conseguir lo que quieren. ¿Tú eres uno de esos? ¿Haces eso colocándote a ti entonces por encima de los demás? Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y aquí hay otro pecado. No sé si usted lo ha notado, pero este pecado es el pecado de malévolo. Un hombre malévolo, un hombre que piensa, pero piensa de una manera terrible, de una manera mezquina. Yo voy a hacerle esta pregunta a usted en esta mañana. ¿Cómo te sentirías si te piden que lleves una carta, la cual en su escrito tiene determinado la manera cómo tú debes morir, cómo tú debes ser asesinado? ¿Te gustaría llevar una carta así? ¿Te gustaría ser aquel mensajero que le transmite a otro la manera de cómo te deben matar? Esto fue lo que hizo entonces este hombre, David. Colocó en las manos de Urías la carta para cómo él debía morir. Así que entonces yo creo que ninguno de nosotros haríamos algo como eso, pero sí hemos tenido pensamientos malévolos, sí hemos tenido pensamientos que lo que quieren es dañar a otros. Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Versículo 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y este es otro pecado más. ¿Recuerdan ustedes que les dije qué debió haber quedado en la mente de aquellos hombres que David le dijo: vayan y averigüen por esa mujer? Ahora que ya sé quién es, tráiganla. Y después de que ellos la trajeron, se dieron cuenta que él la tomó por mujer y que no era su esposa. ¿Qué quedó en la mente de ellos? Ahora yo quiero pedirle que usted se pregunte, ¿qué quedó en la mente de Joab? Cuando Joab recibe una carta traída por el mismo hombre al cual David le pide: asesínalo, y asesínalo de una manera mezquina. O sea, colócalo al frente de la batalla, como que pareciera que todo es normal, pero la única intención de eso es que él muera. ¿Qué quedaría en la mente de Joab? Sin embargo, Joab, por ser el general del ejército y por no poder decir mucho, simplemente cayó.
y fue manipulado por David para hacer lo que él quería hacer. ¿Tú pecas de esa manera? ¿Manipulas a otros? En una ocasión, hablando con las parejas de la iglesia, les expresaba esta declaración. Sé que las parejas lo van a entender. Hay hombres que con la Biblia violan a sus mujeres. Y simplemente para hacerme entender hay hombres que le dicen a sus esposas, como ustedes no se me pueden negar, entonces yo quiero que usted esta noche esté conmigo. Y no puede decir que no. Esa es la manera de usar la autoridad. Esa es la manera como Dios determina que nosotros debemos ser. Versículo 17. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y aquí viene otro pecado más. Y murió también Urías Eteo. ¿Sabe cuántos pecados van? 14 pecados de David. Ahora, yo creo que todos nosotros sabemos que no es menos asesino el que mata planeándolo que el que mata cometiéndolo. Nuestra sociedad y nuestra ley lo castiga aún más severamente. Una cosa es el que comete el delito y otra cosa es el que lo planea. Ahora, escuchen estas palabras de nuestro Señor Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Eso qué significa? Has matado. ¿Tú has matado? Yo sé que si te hubiese hecho la pregunta antes, tú dirías, no, yo no he matado a nadie. Pero de acuerdo a estas palabras de nuestro Señor Jesús, sí lo has hecho. Cuando te has enojado contra alguien, para Jesús eso es lo mismo que matar. Así que no puedes decir que no. Tú también has pecado de esa manera. Versículo 19, y vamos a leerlo de recorrido hasta el 24. En estos versículos no encontramos un pecado de David. Sin embargo, quiero decirles algo al final. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Si usted es un buen lector de la palabra, va a notar que aquí hay algo raro en este texto. ¿Qué es lo raro? Urías le dice a este siervo, si David te pregunta, cálmalo diciéndole que Urías Eteo ha muerto. Ahora, cuando este siervo va donde David y le cuenta todo, ¿hace lo que el rey le dice? Perdón, lo que el general del ejército le dijo. No, lo que hace este hombre es que le cuenta toda la historia y sin que el rey preguntara, él dice, y tu siervo Urías ha muerto. ¿Eso qué nos indica a nosotros? No nos está hablando de David, pero sí nos está hablando entonces de cómo ese hombre ahora veía a David. Ahora este hombre estaba viendo al rey David como un terrible pecador. Y él dice, lo que él quiere es muerte. Lo que él quiere es enterarse de sangre. Y lo que aún nosotros especularíamos hoy diciendo, lo que él quiere es tapar su pecado, pues tenga, le voy a dar lo que él quiere. Sin preguntárselo, él le cuenta que Urías Eteo ha muerto. ¿Ven ustedes ahora la imagen de David frente a sus propios siervos? Terrible lo que el pecado hace con nosotros. Versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, un pecado más. No tengas pesar por esto, porque la espada consume.
Y ahora expresa unas palabras que no son muy claras para nosotros. Ora a uno, ora a otro. Bien, antes de explicarles estas palabras, permítanme decirles que el pecado de David aquí es la indolencia. Vinieron a decirle que un hombre que peleaba reciamente en la batalla y que dio su vida por él, por su nación, murió. ¿Y qué dice David? David lo que dice es, vale más la vida de un perro. Porque lo que él dice es, no te preocupes, no te entristezcas, no te pongas mal. Al fin y al cabo, en la batalla, quienes van a ellas se exponen a morir. Y lo que ha pasado es eso, este hombre ha muerto. Y estas palabras, ora a uno, ora a otro, lo que significa es, a veces les toca a unos y a veces les toca a otros. Y en esta ocasión le tocó a Urías. Como si eso hubiese sido algo que hubiese pasado por la mera batalla, cuando esto fue planeado y calculado por este hombre. Pero cuando él se entera de su muerte, ni una lágrima salió de su rostro, por sus ojos. Un hombre indoliente. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿Qué pecado más hay allí? Bueno, este otro pecado es la obstinación. No debió ser suficiente para David el darse cuenta de que había cometido un pecado y por lo menos ir delante del Señor y buscar un perdón por causa del arrepentimiento. Esto no sucede de un día a otro. Habían pasado semanas y hasta meses. Pero cuando David logra su cometido, él simplemente dijo, lo que yo quiero, lo logro. Lo consigo a toda costa. Esto significa que este es un hombre obstinado. Y la pregunta es, ¿tú también eres obstinado? Hay pecados que enceguecen, pero no es el pecado en sí mismo el que enceguece, sino es el pecador el que se enceguece por su pecado. Y esto es lo que pasó entonces con David. Él se encegueció y él dijo, esta mujer la tendré cueste lo que cueste. ¿Tú te has comportado igual? ¿Tú has planeado cosas que no importa si van en contra de Dios, pero te obstinas con ellas y hasta que no las consigues no descansas? Estamos hablando de ti y no de David. Versículo 27 en la mitad. Y este es el último pecado que quiero citar de David. Y fue ella su mujer. Bien. David, como todo rey, debía tener un comportamiento de ejemplo frente a las personas. Pero esto fue lo último que él realmente quiso hacer. Y no solamente la trajo, sino que la hizo su mujer. Y aunque es cierto que la palabra declara que el matrimonio solo puede ser disuelto hasta la muerte, o es una de las razones por las que haya una real o aceptada disolución del matrimonio, la muerte. Sin embargo, David, al ser un hombre de Dios, ¿qué tuvo que haber hecho él? ¿Qué decisión tenía que haber tomado él? Yo soy el rey y no puedo hacer esto. Sí, es una mujer que me cautivó y es una mujer con la que pequé y es una mujer que ahora está sola y no tiene esposo, pero yo no debo hacerlo. Como rey, yo no debo hacerlo. Pero no fue lo que sucedió. Se comportó como un tirano y esa tiranía lo llevó entonces a actuar consiguiendo lo que quería. Ser rey a David no le daba la autoridad para hacer lo que quisiera, pues él debía mostrar que el verdadero rey no era él, sino que era Jehová, y que él representaba a Jehová delante del pueblo. Él debía comportarse como todo un buen rey para un pueblo como el pueblo de Dios debía ser. Pero David se sublevó y se convirtió en su propio rey y en el rey que él determinó ser para el pueblo judío. Se convirtió en un tirano. Yo no sé si usted recuerda esas palabras que mucho han sonado a lo largo de las noticias en mucho tiempo. Y es que usted no sabe quién soy yo. ¿La recuerdan? Lo que yo soy me da la autoridad para hacer lo que yo quiera. Sí, tú representas a Dios. Dios
quiere que la gente te ve, que la gente lo vea a Él a través de ti. Pero cuando te sublevas, cometes el pecado de la tiranía. Ahora, espero entonces que tanto hombres como mujeres que hoy me han escuchado hayan evaluado sus vidas con respecto a estos 17 pecados, y que si tuviéramos más tiempo podríamos mencionar más que han sido mencionados en esta mañana. Pero creo que pudo haber pasado también algo en esta mañana que no quiero dejar a un lado, y voy a mencionar rápidamente. Como se estuvo hablando de un hombre, puede ser que muchas mujeres dijeron, sí, así son los hombres. Y no falta de pronto alguna mujer que estando al lado de un hombre comenzó a codearlo. Escuche, ¿sí ve? Ese es usted, yo sabía. Pues bien, yo quiero invitarle a que usted no vaya a caer, si es mujer, en este pecado. Porque así como en este texto se habla de terribles pecados de David, también se hablan de terribles pecados de Betsabé. Igual que como David. Y por eso quiero mencionarlos muy rápidamente. Versículo 2 en la mitad. Volviendo otra vez al principio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿No hay un pecado ahí? Sí, los hombres pecan cuando cogen un celular para buscar mujeres y verlas y ver más allá de lo que se debería ver. Pero las mujeres pecan cuando publican imágenes mostrando más de lo que debían mostrar. ¿Sabe cuál es el pecado aquí? El pecado es el pecado de la sensualidad. ¿Y qué es ese pecado? Es buscar la atención de los hombres. Así que pregúntate, no estamos hablando de Betsabé de esta mañana. ¿Cómo es tu manera de vestir? ¿Cómo es tu manera de relacionarte con hombres? ¿De qué manera quieres que los hombres, mujeres, te admiren? Betsabé no era tan inocente de que es que era pobre y no tenía un baño que donde ella pudiera resguardarse y que nadie la viera. No, no, no. Betsabé intencionalmente salió muy seguramente al patio de su casa, desnuda, para bañarse y que alguien la viera. Y muy seguramente no fue la primera vez. Ahora, mujeres, ¿te comportas de esa manera? ¿Buscas atraer a los hombres no de una manera piadosa, sino de una manera pecaminosa? Versículo 4, también en la mitad. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿No hay un pecado allí también? Los judíos tenían una manera de cómo vivir sus rituales. Y si ellos entonces pecaban, debían cumplir un ritual para presentarse delante de Dios y pedir perdón por su pecado. Pero ¿saben cuál es el pecado aquí de esta mujer? La religiosidad. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice, pero este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí, Betsabé cometió ese pecado y él dijo, ¿cómo soluciona este pecado? Voy y me purifico. Voy a un ritual y ya. Pero realmente su pecado era la religiosidad. Era el tipo de mujer que podríamos decir en el día de hoy, va a la iglesia para satisfacer su conciencia. Yo pequé, pero me presenté el domingo delante de Dios. Ya estamos borrón y cuenta nueva. Puedo volver a empezar otra semana de cero. ¿Sí? ¿Es así? Esto fue lo que hizo esta mujer. Versículo 5. Y dice el versículo 5. Y concebió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo, estoy encinta. Yo no soy mujer y por eso creo que no puedo responder esta pregunta rápidamente. ¿A los cuántos días, semanas o meses una mujer se da cuenta de que está en embarazo? ¿Cuántos? Semanas. ¿Cuántas semanas? ¿4? O sea, un mes. Muy bien, planteémoslo 4 semanas, un mes. ¿No era tiempo suficiente para que esta mujer se arrepintiera? ¿No era tiempo para que en lugar de mandarle decir al rey, estoy embarazada, haberle mandado decir al sacerdote, he pecado? ¿O al profeta, he pecado? Vengan por favor, ayúdenme a estar a cuentas delante de Dios. ¿No era tiempo suficiente?
Un mes después, esta mujer, lo único que le preocupó fue mirar cómo coger a David y cómo amarrarlo para ella. ¿No te comportas así también, mujeres, en el día de hoy? Ahora, puede ser que después, y con esto quiero concluir, puede ser que después de haber hecho mención de nada menos y nada más que de 20 pecados en este texto, puede ser que alguno diga, pero yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Será? Definitivamente, cada uno de nosotros es un terrible pecador. Y aunque nosotros no hayamos hablado de los malos pensamientos, aunque nosotros no hayamos hablado de la envidia, del chisme, la mentira, la ira, las peleas, la deshonestidad, la avaricia, el robo, la desobediencia, el irrespeto, la idolatría, la homosexualidad, la pornografía y muchas otras cosas más, ¿saben? Nosotros no somos así de pecadores. Nosotros no somos así de malos. Somos peores que eso. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa condición que tú eres, que tú tienes? Porque hay algo que es mucho peor que esto. Aquí lo terrible no ha terminado. Cuando vamos al final de este versículo 20, de este capítulo 11, versículo 27, dice algo de lo cual tú tienes que aterrarte, de lo cual tú tienes que poner atención y no pasarlo por alto. Final del versículo 27 dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sí, los siervos de David se dieron cuenta, los soldados del ejército, la familia de Betsabé, los que estaban en el palacio, pero alguien se dio cuenta más que todos ellos, y ese fue Jehová. Y esto nos debe aterrorizar mucho más. No se trata de si alguien nos ve haciendo algo malo, se trata de si Dios te ve a ti haciendo lo contrario a su palabra. Por eso ni tú ni yo, frente a estos pecados, podemos decir, yo no los he cometido. Claro que los hemos cometido y por lo tanto eres un terrible pecador. Sin embargo, Dios es tan bueno que hay esperanza para ti. Quiero terminar leyendo este texto para que hagamos una oración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Oremos. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti hoy, buen Señor. Y lo hacemos, Señor, no como justos, no como quienes merezcamos, Señor, tu trato y bendición para nuestra vida. Es necesario que nosotros nos veamos tal y como somos. Qué tan terriblemente pecadores somos. Señor, llévanos a entender esa condición nuestra. Porque si nosotros lo hacemos, podemos entonces saber que todo esto también tú lo conoces. Pero además de esto, que nosotros podemos ir delante de un Dios bueno y misericordioso, lleno de gracia y de amor, que a pesar de lo terriblemente pecadores que somos, tú estás dispuesto a perdonar. Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros. Señor, hoy no vinimos a hablar de David o de los diferentes hombres o mujeres que están en este texto. Vinimos, Señor, a ser confrontados por tu palabra en nosotros. Y yo te ruego, Padre Celestial, que esta confrontación no quede simplemente como palabras oídas en esta mañana, sino que sean, Señor, palabras que golpeen tremendamente nuestro corazón para llevarnos delante de ti. Tú prometes, Señor, que eres fiel y justo para perdonar. Pues bien, Señor, yo te ruego que ese sea el mover de nuestro corazón y que vayamos a ti en arrepentimiento y en clamor por perdón y por misericordia para nuestras vidas. Y si lo hacemos, tu palabra nos dice y nos asegura que tú lo harás, que tú responderás, que tú perdonarás y tú, el único que puede hacer que haya un borrón y cuenta nueva, lo establecerás y darás, Señor, una orden de que así sea. Así que, Señor, gracias, porque a pesar de lo terriblemente pecadores que somos, tú
estás dispuesto a perdonar. Amén. Quiero invitar